Es para mí un privilegio darle la bienvenida a un amigo y a un gran líder de opinión como lo es Jorge Armando Rocha. Y yo sé que él es bastante modesto, pero le voy a decir algo a usted que nos ve y que nos escucha. La cuenta de Twitter de Jorge Armando Rocha es el 80% de la referencia para los medios de comunicación digitales o alternativos. ¿Por qué? Porque comparte fragmentos de la cobertura de la Cámara de Senadores, de diputados, de la mañanera, videos virales. O sea, lo peor que nos podría pasar a nosotros es que le suspendieran la cuenta a Jorge Armando Rocha, porque si no, todos los programas de YouTube a la borda, o sea, se desploma como la bolsa de valores. Así que por eso y muchas cosas más, un gran honor que esté con nosotros Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, ¿cómo estás? Estimado, un placer, mi admiración. Gracias por esta cálida invitación. Ya sabes, ojalá que sea la primera de muchas en este canal. Por igual te admiro. Y fíjate que esto que señalas es interesante. Sí, nos hemos convertido en una referencia. De hecho, el año pasado, oficialmente Twitter nos puso entre las 5 cuentas con más referencias en esta red. Epigmenio Ibarra, Carlos Loret de Mola, Pascal Beltrán, un servidor por ahí, se me está olvidando alguien, pero López bueno, Dóriga. López Dóriga, así es, estamos entre las 5 cuentas más mencionadas de periodistas, y bueno, pues tiene que ver con ese trabajo diario, arduo, continuo. Ya lo sabes, estimado, que aquí nadie te regala nada, hay que ser constantes, como lo hace el presidente López Obrador todos los días en las mañaneras, y como lo estás haciendo tú, con gran éxito. Eres un joven con mucho empuje y también eres una referencia obligada, precisamente porque ahí estás, opinando, debatiendo, igualmente ya con estos trabajos periodísticos muy admirables. Así que te mando un fuertísimo abrazo. Ayer esperaba estar contigo, una disculpa, hubo ahí un tema, pero aquí estamos. No, muchas gracias, querido Jorge Armando, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Y bueno, sabes que es mutuo y recíproco, así que congratulaciones infinitas por este maravilloso trabajo que haces en redes sociales. Vamos a darle de lleno, estimado Jorge Armando. Acabamos de leer unas encuestas. Mi lectura es 5 de 6. En el mejor de los casos, a como lo indica el panorama actualmente, que se llevaría la coalición Juntos Hacemos Historia, la coalición del presidente López Obrador, para las 6 gubernaturas que están en juego. La única que costaría trabajo sería Aguascalientes, que pues ahí la candidata es Nora Rubalcaba, y luego estas menciones presidenciables en que, bueno, hasta sorpresivo que un Enrique de la Madrid sea el candidato del PRI, principalmente posicionado, y luego por el PAN Ricardo Anaya, y en segundo lugar Lili Telles. ¿Cómo ves el panorama electoral de este año y lo que representa para los siguientes, Jorge Armando? Pues para este año creo que lo has dicho con atino. Me parece que la 4T va a ganar cuando menos 5 de 6 gubernaturas. Aguascalientes yo se la daría al PAN. No veo forma en que Morena pudiera obtener esa gubernatura. Sería una gran sorpresa. No hay que descartar las sorpresas en política, ni mucho menos, pero la probabilidad es baja. En los demás casos, pues habrá un tsunami de Morena, que es una clara advertencia de lo que va a pasar en el 23 y en el 24. Si revisamos partido por partido de la oposición, pues la cosa se pone dramática. Para el PRI, el 2021 inició con 12 gubernaturas. A la mitad del año, un poco más, pues perdieron 8 gubernaturas. Ahora que tienen 4, perderán 2 este año, las que tienen en juego, y probablemente pierdan Estado de México, Coahuila tengo mis dudas, quizá se convierta en el único referente, en el último bastión priista, pero si el PRI pierde el Estado de México, se acaba el partido, básicamente, y en ese sentido, Morena se convierte en el nuevo PRI, no por su oferta ideológica, sino porque tendrá la posibilidad de darle cabida a propios y a extraños, incluso a quienes, desde otro punto de vista, coinciden con las políticas anticorrupción, en favor de la austeridad. Entonces, se está poniendo bastante interesante el panorama. Yo no veo forma, sinceramente, en que la 4T pierda el poder presidencial en el 24, porque el avance real cuenta mucho.
Es posible que llegue la 4T con 23 o 24 gubernaturas y con la presidencia. Entonces va a ser muy difícil que los opositores hagan algo siquiera decoroso. En 2018 pasó un tsunami por encima, reconocido por los propios priistas, panistas y perredistas. Ahora se están dando ánimos, yo creo que se están entre autoengañando y algunos que pues no quieren autoengañarse, ya de plano empezaron a brincar hacia Morena. Esto es muy importante. A ver, ¿por qué personajes que tienen una buena capacidad de entendimiento de la política, que se convirtieron en referencias en sus entidades, por qué están siendo seducidos por el presidente López Obrador? ¿Por qué le dicen que sí? Porque, a ver, Pavlovich, el propio Quirino, Aiza González, que le tuvo que dar la espalda al propio Alito, era incondicional de Alito. O sea, referentes priistas, o sea, los que realmente tienen hoy en día un peso específico, dicen mejor con la 4T, porque el PRI ya ni cascarón, y lo que está haciendo Alito, pues es dramático, porque en este intento de imponerse como el abanderado tricolor, pues a él no le interesa que esté bajo los escombros ese partido, siempre y cuando él sea una opción presidencial. Pero algo similar sucede en el caso del PAN, con Marco Cortés, que está avanzando en esa ruta, o en su caso en apoyar a Ricardo Anaya, pero van a perder también Quintana Roo, van a perder Tamaulipas, y bueno, pues el año pasado perdieron Nayarit, Baja California Sur, o sea, es una caída libre para la oposición. Y en el caso del PRD, pues ya ni se diga, no tienen la capacidad siquiera hoy en día de llenar un Starbucks, los del PRD. Entonces, yo no veo por dónde. Claro que los anima Claudio X González. Ellos siguen perdiendo elecciones, siguen perdiendo simpatías de la gente, pero eso sí, se están ganando el aplauso de Claudio X González. No sé qué sentido tenga todo aquello, estimado, pero bueno, eso sería una aproximación inicial a tu pregunta. Jorge Armando, Alejandro Moreno se dice estar listo para ir por la presidencia de la República en 2024. Sin embargo, pues diversas casas encuestadoras no lo posicionan más allá con el 6% de las preferencias. Es decir, está sacrificando varias estructuras del partido para posicionar su imagen. En dado caso de esa estrategia, uno esperaría resultados, pero la verdad es que solamente tiene un 6%, y el PRI ya ha perdido varias gubernaturas, ya lo decía, bueno, el dirigente de Morena, Mario Delgado, de 8 que tenía el PRI, 8 les ganó Morena, y ahora pues está en peligro de una perredización, perder territorio priista fundamental. Ya nos adelantabas que si perdían el Estado de México, prácticamente desaparecería el partido. Es auténticamente Alejandro Moreno Cárdenas el peor presidente del PRI de su historia moderna. Sin duda, se ha ganado a pulso ese nombramiento como el peor presidente, el peor dirigente priista, incluso peor que al que le tocó cargar con la derrota presidencial cuando por primera vez el PRI dejó de ser parte del Ejecutivo, cuando perdió precisamente Francisco Labastida Ochoa frente a Vicente Fox. Yo diría que en el caso de Alito, pues sí es una situación dramática. Yo ya no le veo sentido a lo que está haciendo y yo no sé qué están esperando ciertos grupos priistas para actuar en consecuencia. ¿En dónde está, por ejemplo, el grupo Atlacomulco? Yo lo veo atrincherado. Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad que pues formalmente representa a ese grupo, está entregado a López Obrador. ¿Y por qué está entregado? Todo lo que hay detrás, ¿no? Por las implicaciones. Ellos, los del grupo Atlacomulco, están analizando las cosas fríamente y seguramente están esperando un momento mejor. Yo no sé si acaben asaltando al PRI, quitando del camino a Alito, o si de plano esperarán a que cargue con la derrota completa y a refundar de ceros este partido. Es muy interesante lo que pasa con el PRI, porque es un partido que se le han pasado diciendo, sobre todo desde que perdieron el poder
presidencial en el año 2000 frente al PAN, ellos decían, nos vamos a refundar, y esa refundación jamás llegaba, pero lograron con Peña Nieto reconquistar al poder. Entonces es un fenómeno interesante lo que sucede con el PRI, porque muchos también en el 2000 ya daban por muerto al PRI. Dijeron, ya, se acabó ese partido, son cenizas, se tiene que refundar. Esperaron una mejor oportunidad. Creo que tienen oficio, hay que reconocerlo. El oficio entendido como la política es de circunstancias y de tiempos. Y quizá estos grupos se van a acercar a Morena, buscarán un mejor momento para regresar, pero en efecto, Alito no tiene nada que ofrecer. O sea, está claro que hoy en día abandonar al PRI, estimado Manuel, es una acción racional. O sea, los priistas que están abandonando a este partido para irse a Morena, por ejemplo, es un acto de supervivencia. ¿En dónde van a caber? Porque si tenían 18 gubernaturas y este año van a acabar con 2, ¿en dónde caben tantos priistas? Y en ese sentido, pues Morena les va a dar cabida hasta ciertos límites. Y hay que reconocer que el presidente López Obrador, como referente de Morena, como líder moral, líder social, presidente de la República, les dice, siempre y cuando vengan a portarse bien, caben. Y en ese sentido, vamos a tener un partido muy fuerte al estilo de un PRI, pero yo diría diferente, porque el PRI fue siempre un partido autoritario. Pero ¿en qué se parecería en todo caso? En que habría inclusión de grupos de centro izquierda y de centro derecha. Y creo que el propio López Obrador ha mandado esos mensajes en momentos clave, estimado Manuel, incluso en la votación de la reforma en materia eléctrica, les dijo a los panistas que fueran patriotas, que se rebelaran, que tenían cabida dentro de la 4T, y lo que está haciendo este genio en materia política que es López Obrador es abrir el paraguas de Morena, y por eso se lleva bien con los gobernadores de oposición. Carlos Joaquín, yo lo veo como embajador también de la 4T a este gobernador ya muy panista. pronto. Muy pronto, y hay que recordar que en el caso de Nayarit, Antonio Echevarría, bueno, el propio López Obrador le prometió que le daría cabida dentro de la 4T. Yo creo que está esperando ahí algo que se mueva dentro de las piezas de su gabinete o de otras embajadas para cumplir con su palabra. Entonces es muy interesante porque si tú eres priista o panista que comulgues con ciertos planteamientos de López Obrador y veas lo que sucede al interior de tu partido, pues yo creo que es un acto racional decir muchas gracias, que me expulse Alito, porque además Alito anda expulsando a tantos que llegará el momento en que se va a quedar sin el Consejo Político Nacional, que expulse a los militantes. O sea, yo no sé qué va a suceder con Alito, quién va a cerrar la puerta, ahora sí que apague la luz, el último en salir en el PRI. Jorge Armando, dices que Morena, pues poco a poco se está comiendo al PRI, al punto de que ya no va a haber PRI pronto. ¿Tú ves a Morena dentro de unos 10 años? Se está poniendo que el PRI ya no exista porque Morena se terminó comiendo al PRI. A Morena como el PRI post-revolucionario del general Lázaro Cárdenas con una visión nacionalista, regionalista, o como la del presidente López Mateos, sin el autoritarismo de aquellos entonces, pero sí con esa visión de políticas públicas centradas a la izquierda. Morena, en una década, estaremos hablando que sería el PRI post-revolucionario de Cárdenas, de López Mateos. ¿Tú lo ves por ahí, ideológicamente? Sí, exactamente. De hecho, ese es el planteamiento del propio presidente López Obrador. Hay que reconocer que tiene buenas referencias de este periodo, de este modelo de desarrollo estabilizador, en donde hubo crecimiento económico, en donde se apostó porque el país prendiera los motores del desarrollo. Yo creo que se parecería, ideológicamente hablando,
a ese PRI, aquí hay un tema central, no cometer los mismos errores, porque el PRI pues se fue haciendo autoritario y en todo caso, si fue producto de una revolución que estuvo en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, se acabó convirtiendo en un partido autoritario cercano a una dictadura, a tal grado que el propio Vargas Llosa, al describir el sistema mexicano de los años 70, 80, 90, dijo, pues esta es la dictadura perfecta, porque tienes un partido con satélites, pero no hay democracia, no son realmente una oposición. De hecho, ese partido crea los satélites para simular, para dar una cara democrática ante el mundo, cuando no lo es. Entonces, en ese sentido, creo que Morena no debería cometer errores y alentar y tolerar prácticas de corrupción, por ejemplo. A ver, López Obrador, así como los referentes históricos, no va a durar para toda la vida y si cumple su palabra y ojalá, unos decimos, creo que se va a necesitar como líder moral, como referente, como alguien que pueda de alguna manera también pues, no diría maniatar, pero sí diría atemperar los ánimos, porque puede ser que algunos liderazgos montados en la estructura del propio obradorismo atentaran en contra del movimiento. Entonces creo que va a tener que mantenerse López Obrador como un faro durante varios años más y pues lo que dure, porque pues es un hombre que tiene edad avanzada, aunque insisto, es un referente, hoy en día yo lo veo con mucho vigor, pero hablando del futuro de Morena, pues no podría cometer los mismos errores. Deberían alentar la democracia. Me parece que es muy importante la reforma electoral que se plantea en los términos. Algunos no la han leído y pues es una reforma democrática y esto es lo que distingue a la izquierda que pretende sí tener contrapesos, sí ser producto de la mayoría, o sea, ganar por la buena, no ganar a través de imposiciones. Y sí, nada más para cerrar el comentario, insisto, yo creo que pues ahí está la historia para que no se cometan los errores, pero sí también Morena va a seguir creciendo. O sea, lo que está dejando el presidente López Obrador de herencia es un partido, es un movimiento popular muy vigoroso y estará en los siguientes liderazgos cuidar a este movimiento y también, estimado, en los jóvenes, personas como tú que estén ahora sí que haciendo contrapeso, verificando que estos liderazgos no se vayan a extraviar en el camino, porque es mucho poder lo que significa esta estructura de la 4T. Coincido totalmente, Jorge Armando. A ver, dicen coloquialmente que tres son multitud y hoy el presidente López Obrador menciona a tres personajes: Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Estábamos hablando hace unos momentos de Alito, de Anaya, de Lili Telles, de Enrique de la Madrid, de Luis Donaldo Colosio, de Enrique Alfaro, pero realmente, o sea, estamos hablando de lo más mínimo, de lo chiquito, de lo diminuto, de lo inexistente en la oposición. Sin embargo, estos tres personajes que menciona el presidente López Obrador, al final, la gran pregunta por allá de 2023 será: ¿quién? ¿Tú ves este regreso de las prácticas del dedazo de alguna manera más elaboradas con estos ejercicios de consulta que hace el presidente López Obrador diciendo qué les parece a Adán Augusto, o cuando toma el del brazo a la jefa de gobierno y la señala y la apunta con el dedo índice, o cuando le dice a todo el país en la mañanera que Marcelo Ebrard lo ayuda mucho y qué haría sin Marcelo? ¿Cómo ves este tipo de mensajes, dándole la verdad su espacio a cada uno? Bueno, a Monreal lo tiene extraviado, ese no lo ubica ni con GPS, pero en específico a estos tres, ¿cómo se va a decidir? Y si ves una inminente fisura, si hay alguien que no queda contento
con el resultado. Es muy interesante la pregunta que planteas. En el caso de estos tres liderazgos, que es de donde tendría que salir el próximo candidato o candidata presidencial, yo creo que los tres se van a mantener leales al proyecto. Incluyo a Ebrard porque algunos dicen, pues hay ciertas dudas. Yo creo que en el caso de Marcelo también se va a disciplinar, para ponerlo en términos prácticos. Son tres referentes que se requieren independientemente de quién sea el candidato o la candidata presidencial. Y creo que estos tres personajes se tienen que asumir como liderazgos más allá del cortoplacismo de la candidatura presidencial. Y pues hay que reconocer que el presidente López Obrador es un demócrata a toda prueba, y no es nuevo que él plantee lo de las encuestas. Incluso en 2012 hubo una encuesta o una serie de encuestas en donde se sometió el propio López Obrador ante Marcelo Ebrard. Aquí hay algo importante, porque algunos dicen, bueno, es una encuesta, se pregunta quién es el más popular o quién tiene más aceptación y se acabó la historia. Bueno, para empezar, no sería una sola encuestadora, serían, cuanto menos, eso es lo que se hizo en el 2012, 3 casas encuestadoras de prestigio en donde los propios contendientes estén de acuerdo, pero también aquí hay importancia en lo que se pregunte. Yo creo que se puede llegar a un escenario similar al de 2012. Se preguntaron 5 interrogantes. Era no nada más a quién conoces más, sino quién te parece mejor presidente. Y en su caso, me parece que hay una pregunta clave que tendría que insertarse dentro de esta metodología. ¿Quién consideras que garantiza más la continuidad de la 4T? Entonces, no es nada más, porque algunos dicen, Marcelo Ebrard, porque se conoce un poco más a nivel nacional que Claudia. Bueno, si se van al esquema de 5 preguntas, en donde se haga la valoración de sí, ¿a quién conoces más? Pero, ¿quién crees que garantiza más el proyecto? ¿Quién crees que es más honesto o honesta, por decirlo? Yo creo que ahí se puede hacer una valoración integral de quién sería el mejor perfil. Estimado Manuel, pero yo creo que, a ver, si resuelven estos 3 personajes con cabeza fría, deberán entender que se requiere de los 3, no es nada más de uno, porque un López Obrador en la historia de este país, no sé si nos vuelva a tocar un referente de ese tamaño, un liderazgo indiscutible, porque López Obrador es indiscutible. Si estamos buscando a un nuevo López Obrador, nos vamos a llevar una terrible decepción, estimado Manuel, porque, bueno, le tocó el momento histórico, tiene una vivencia, ahora sí que digna de contarse en los libros de texto. O sea, es un hombre que va a pasar a la historia y por eso hace esas referencias y por eso constantemente pues nos da clases en la materia. O sea, él va a pasar a la historia como un Juárez, como un Madero, y si nos vamos más atrás, como los héroes que nos dieron patria, un Hidalgo, un Morelos. O sea, ese va a ser el tamaño de López Obrador. Entonces, estaríamos haciendo mal, y por eso algunos dicen, es que este no me cae bien, o esta no creo que haga exactamente lo mismo que López Obrador. Bueno, de entrada, yo creo que entre López Obrador y los que vienen hay una distancia gigante. Con esta empatía social, con esta visión de primero los pobres, de una austeridad a toda prueba, de no me interesa el dinero, el poder es para el pueblo, programas sociales, consecuente, congruente, consistente, va a ser muy difícil. Y él mismo está diciendo, bueno, quien garantice la continuidad de la 4T. Ahora, pues yo creo que los 3, Ebrard, el propio Adán Augusto y Sheinbaum, han dado muestras de lealtad, pero cada uno en su circunstancia específica. Yo, si me preguntas, porque, claro, una cosa es la opinión personal y otra cosa es
a quién veo. Si me preguntas, yo veo a Claudia. Yo la veo por lo que hizo y por cómo ha venido dando seguimiento al obradorismo desde el año 2000, secretaria de Medio Ambiente con López Obrador, estuvo en los plantones. En Adán Augusto veo también a un hombre muy leal, pero que digamos que tiene un poco más de desventaja en términos de vivencia política, de experiencia, menos experiencia que la propia Claudia. Y en el caso de Ebrard, también creo que es un hombre consecuente y tiene ahí digamos, la desventaja que el obradorista puro dice, tengo mis dudas sobre qué tanto le daría continuidad a la 4T y qué tanto iría por su propia línea, ¿no?, de acción. Entonces, bueno, pero aquí hay algo muy importante, estimado Manuel, porque me preguntabas, oye, dedazo, disfrazado, no. Creo que el propio López Obrador lo dice convencido, o sea, que sea el pueblo el que nos dirija y el pueblo no se equivoca y que sean los ciudadanos que tengan esa responsabilidad. Creo que el propio López Obrador podría tener una inclinación, pero pues si uno gana la mayor parte de las preguntas porque la gente lo considera así, pues lo va a apoyar o la va a apoyar. Hay que volver a hablar por allá de 2023, allá por octubre de 2023, Vamos a ver, vamos a ver. Rocha. Pero antes de muchos otros temas más. Estimado Jorge Armando, como siempre, análisis estupendos, extraordinarios, das datos duros y sobre todo, bueno, con una elocuencia que te caracteriza en redes sociales. Jorge Armando, yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en los Reporteros MX y en Sin Máscaras. Y por favor, dinos ¿dónde te podemos leer? Escribes columnas, escribes tus tweets, tus videos, tienes tu propio canal de YouTube, tus transmisiones, o sea, tú tienes una cobertura que yo me imagino que el café se debe de agotar ahí en tu casa rápidamente, así que cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Aquí entre nos, estimado Manuel, yo creo que mínimo unos 11 o 12 cafés diarios, es demasiado, ¿verdad? Es demasiado, pero sí, la jornada empieza muy temprano, estamos muy activos, revisando las mañaneras. En Twitter me pueden seguir como @RochaPeriodista, en mi canal de YouTube como Jorge Armando Rocha, lo mismo en Facebook. Escribo todos los martes para Revolución 3.0 y bueno, también se vienen ya nuevos proyectos, estimado Manuel, ya cuando estén por concretarse, ya estamos muy cerca. Uno de ellos inicia aproximadamente en un mes. Si quieres, para que me ayudes a promover mi participación, claro, me entrevistas y te diré qué es lo que sigue. Pero bueno, vienen dos proyectos muy interesantes, estimado Manuel, te mando un fuerte abrazo y gracias, también te aprendo mucho y la verdad, ahora sí que eres de esos jóvenes únicos, hasta extraños, porque uno diría, no, es la edad de estar despolitizado o ajeno, y la verdad es que eres un joven que pues lee bastante, y esa es la clave, porque luego me dicen, oye, ¿cómo le haces? Pues hay que leer, hay que conocer, hay que investigar, y se nota que también traes en las venas lo del periodismo, la política, y bueno, imagínate lo que te auguro, estimado Manuel, si quieres seguir por la vía de el periodismo, análisis, comunicación, te va a ir muy bien, pero también si en algún momento dado dices va por el lado de la política, también te va a ir muy bien, y la verdad es que he visto pasar a muchos que me da gusto que el talento, bueno, habla por sí mismo y creo que cada día vas a crecer todavía más. Muchas gracias, estimado Manuel. No, muchas gracias a ti, mi querido Jorge Armando. Gracias, estoy a nada de una taquicardia por tus lindos comentarios. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Y, por supuesto, en cuanto esté listo o cerca de estar listo, nos volvemos a encontrar aquí en Reporteros MX para darle difusión, Jorge Armando. Un placer, muchas gracias. Un fuerte abrazo, querido Jorge Armando. Jorge Armando Rocha, entrándole sin máscaras. Échale, Adri.